quien es abogado de profesión, cuenta con estudios en maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad San Martín de Porres, así como sus especializaciones en materia laboral y proceso laboral. Su experiencia en esta materia abarca aproximadamente 15 años, en los cuales se ha desempeñado labores como especialista, y actualmente se desempeña como experto procesal en materia laboral de la Dirección de Aplicación Jurídico-Procesal de la Procuraduría General del Estado. Doctor Avelino, quede usted en el uso de la palabra, no sin antes, por favor, les recuerdo una vez más a los participantes que durante la exposición pueden ir formulando por escrito, usando el chat del aula, sus preguntas para que luego sean leídas hacia el final. Estimado doctor Ángelo Avelino, un gusto contar nuevamente con usted, bienvenido. Bien, buenas tardes con todos. Espero que puedan escucharme de manera correcta. Disculpen un poco si escuchan un poquito la voz media gruesa y es por motivo de una pequeña afección a la garganta. Pero bueno, empezamos y corremos un poquito con el tiempo. Entiendo que están en el transcurso del día siguiendo este encuentro, así que lo ideal siempre que realizamos este tipo de actividades es poder concentrarnos en qué es lo que buscamos, cuál es el objeto de atención desde la Procuraduría General del Estado y principalmente desde esas actividades que realiza el Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General, para que ustedes puedan en realidad contar con elementos que nos permitan, tanto a ustedes y a nosotros como ente rector, realizar una estrategia o un litigio exitoso. Muchas veces hemos visto de que la labor que realiza la Procuraduría Pública y en especial la labor que realizan desde la Defensa Jurídica del Estado no es considerada de lo más óptimo, ni la más eficaz. Entonces, ¿qué sucede? El objeto de esta capacitación va a buscar principalmente, dentro del contexto que ustedes tienen ya en el marco referencial del encuentro, es un litigio exitoso, como habíamos dicho. Sin embargo, tiene por objeto también que nosotros podamos ingresar un poco a lo que es el razonamiento del juez, lo que es el razonamiento de los órganos jurisdiccionales. ¿Cómo puede pensar el juez y cómo puede pensar el abogado de la parte contraria y cómo eso va a coadyuvar a que nosotros podamos desarrollar un litigio mucho más eficiente para cautelar los intereses del Estado? Entonces, partiendo de ese contexto, me gustaría traer a colación lo siguiente. Estimado doctor Ángelo, por favor, reactive su audio. ¿Ahora sí? El audio bien, pero doctor, falta todavía focalizar mejor las diapositivas. A ver, está cubriendo más allá de la pantalla. Sí. Achicarlo un poquito, por favor. ¿Ahora sí? Sí, podría poner modalidad de exposición para que se vea mejor, doctor. Ya, pero acá hay un poquito de problema con la ventana. A ver. Para ajustarle el ancho un poquito. ¿Mejor ahora? No. A ver, doctor. Allí, perfecto, ahí estamos, doctor. Listo. Bien, procuremos correr un poquito para no cansarlos con el tiempo. Excelente. Cuando hablamos de reposición en materia laboral, principalmente vamos a hacer mención a distintos regímenes laborales. Si pasamos un poquito las diapositivas, vamos a lograr ver de que aquellas como tal, nosotros contamos con un sinnúmero de diferentes regímenes laborales. Los principales regímenes laborales que suelen ocasionar problemas dentro de lo que significa la defensa jurídica del Estado van a estar principalmente compuestos por el régimen laboral previsto en el Decreto Legislativo 276, el Decreto Legislativo 728 y el Decreto 1057. Son los principales regímenes por los cuales tenemos sobrecarga y son los principales que generan en realidad la mayor cantidad de controversias. Ahora,
Esto a modo general, Servir en algún momento ha intentado estipular cuáles son los regímenes generales, cuáles son las carreras especiales y otros vínculos laborales que tiene propiamente el Estado y que en realidad no nos va a generar mayor problemática en lo que significa la defensa jurídica del Estado. Sin embargo, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ver que en el decurso de estos regímenes laborales, el principal grupo que genera problemas a muchos de ustedes dentro de las Procuradurías Públicas Municipales está compuesto por el Decreto Legislativo 728, régimen que en realidad solo agrupa a un 13% de la población empleada en el Estado, de acuerdo al reporte que emitió oportunamente Servir y el Ministerio de Trabajo. Incluso el Decreto Legislativo 276, un poco camino a la extinción, tiene un 19% de lo que supone la población empleada en el sector público. Y finalmente, el Decreto Legislativo 1057, el régimen CAS, prácticamente representa un 28% de los servidores públicos. Esto hasta el año 2020. Aún no se ha actualizado esta información, la pueden igual visualizar cuando pueden colocar en el buscador el informe situacional del empleo público y por lo menos este estudio aparece hacia el año 2020. Bien, la evolución de la planilla, que es importante para nosotros porque también va a poder significar o justificar lo que en realidad va a generar como contingencia estos diversos regímenes laborales. Dentro de lo que supone el Decreto Legislativo 276, el Decreto Legislativo 728 y el 1057. ¿Por qué es importante? Porque en realidad, como ustedes bien sabrán, el sector más caro, el régimen laboral más caro, está compuesto por el Decreto Legislativo 728, que en cifras ustedes podrán apreciar de acuerdo a esa evolución estadística de la planilla pública, es corta, pero las contingencias que trae como consecuencia de reconocer el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 es lo que va a generar mayor problema y es lo que va a traer en realidad el mayor adeudo o costo social con la que cuenta el Estado. Entonces, si tenemos en cuenta esto, hemos advertido de que existen tres regímenes principales que son nuestra mayor preocupación. El Decreto Legislativo 276, el Decreto Legislativo 728 y el Decreto Legislativo 1057. Vale hacer pequeña mención de que en esta pequeña exposición que vamos a hacer hay pequeños detalles que no están consignados en las diapositivas y esto para captar un poquito la atención de ustedes. No queremos ser tan fríos en el sentido de que encuentren todo directamente relacionado en las diapositivas, sino de que logren captar algo de lo que vamos a decir en esta tarde. Teniendo en cuenta el marco que establece estos tres regímenes laborales, hay un contexto que no pasamos desapercibido y es algo que muchas veces como defensa jurídica del Estado hemos impulsado siempre con la intención de evitar incorporaciones a estos distintos regímenes. ¿Qué sucede? La principal fuente por las cuales muchas veces cuestionan su incorporación al servicio público está vinculado a que no se ha respetado el contenido de la Ley Marco del Empleo Público. Y esto tiene que ver propiamente con el respeto a lo que supone el concurso público, la existencia de una plaza vacante, que las labores sean permanentes y finalmente que se pueda contar con el presupuesto institucional, usualmente vinculado al presupuesto institucional de apertura. ¿Por qué es importante traer a colación esto pese a que parezca una regla muy genérica? Si nosotros advertimos la mayor cantidad de procesos, si queremos traer ello a colación, vamos a advertir de que la gran cantidad de controversias giran en supuestos de desnaturalización de contratos o giran en algunos casos por ineficacias de algunas relaciones laborales. Incluso en algún momento no solo ineficacia, sino como nulidad de algún contrato administrativo de servicios, o la aplicación de la ley 24041 para que todos puedan verse incorporados en un determinado sector. ¿Esto qué tiene de relevante? Tiene mucha relevancia con lo que nosotros descuidamos en ocasiones y tiene que ver con lo que prevé propiamente la Ley Marco del Empleo Público. Tanto la Ley Marco del Empleo Público con la venia de la Constitución que establece en el artículo 40 el ingreso al servicio civil vía meritocrática,
prevén como principal recurso de defensa que tiene el Estado de que toda incorporación que pueda darse al servicio civil en cualesquiera de los regímenes laborales deba darse a través de un concurso público de méritos. La inexistencia de un concurso público de méritos puede conceder el reconocimiento de cierto tipo de beneficios e incluso el reconocimiento de cierto tipo de derechos. Sin embargo, puede la inexistencia de un concurso público limitar el acceso o la reposición de algunos trabajadores. ¿Por qué decimos esto? Cuando nosotros advertimos la necesidad de contar con un concurso público, vamos a advertir propiamente de que todo ingreso al Estado, sí y solamente sí, tiene que darse por esta vía, independientemente del régimen laboral en el cual nos encontremos. Quizás ustedes en este momento se preguntan y dicen, está bien, pero eso no es lo que piensa el juez. Recordemos lo que en su momento inicial de esta exposición habíamos dicho. Nosotros cuando postulamos nuestra defensa jurídica, muchas veces obviamos consignar estos pequeños detalles en nuestra contestación de la demanda. Y es por eso que los órganos jurisdiccionales no tienen en cuenta ciertos argumentos que nosotros vamos a ir desglosando en el decurso del proceso. Si nosotros revisamos un poco algunos pronunciamientos de los diferentes órganos jurisdiccionales, hay una casación entre importante y quizás un poco agresiva, que fue dictada en noviembre del año 2021. En noviembre del 2021, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema emitió la casación 168-35-2018 de Ucayali. En el fundamento séptimo de esta casación, intentaron examinar en Sala Suprema una serie de supuestos que estaban vinculados al acceso de un trabajador obrero a una determinada municipalidad en Ucayali. Pero, ¿qué sucede? El considerando séptimo hace un desglose de todos los supuestos por los cuales este señor efectivamente era un obrero, pero hace mención a un punto en particular que debe llamar mucho nuestra atención. Al interponer el recurso de casación, la Procuraduría Pública advirtió de que era importante precisar el acceso por concurso público para poder obtener una plaza indeterminada. Pero recién lo hizo en el momento de interponer el recurso de casación. ¿Y qué dijo la Sala Suprema? Dijo, todos tus argumentos están desvirtuados, porque esta persona desarrollaba una labor de naturaleza permanente. Pero cuando hizo mención al concurso público, la Sala Suprema llama la atención de todos nosotros y nos dice, ojo, el concurso público puede ser un argumento válido, sin embargo, no fue considerado al momento de postular la contestación a la demanda. Entonces, si nosotros vamos a hablar propiamente de un proceso judicial en el cual pretenden una reposición, vale que nosotros hagamos la tarea de poder cuestionar o consignar todos los argumentos que nosotros podamos traer a colación en el respectivo recurso de contestación de demanda. Por eso la importancia de que nosotros debamos establecer como teoría o punto de partida el concurso público de méritos. Y esto no porque sea un tema antojadizo de cada una de las entidades, sino por el contrario, es lo que prevé la Constitución y es lo que prevé la Ley Marco del Empleo Público. ¿Qué sucede? Sea el Decreto Legislativo 276 y su par de protección en la Ley 24041, o sea el Decreto Legislativo 728 con las causales de desnaturalización que pueden figurar en el artículo 77, o quizás la ineficacia de algún contrato CAS, ello no es impedimento para poder aseverar de que todos este tipo de pretensiones de reposición puedan examinar o puedan tener en cuenta que el acceso al servicio civil se da por concurso público. La ausencia de un concurso público afecta necesariamente la incorporación. Y esto en realidad no es nuevo. ¿Por qué les digo que no es nuevo?
si hacemos un barrido de la diferente jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional en estos últimos 2 años, vamos a ubicar que el Tribunal Constitucional en más de una sentencia ya se ha pronunciado de la imposibilidad de poder disponer la reposición de algunos trabajadores porque aquellos no ingresaron por concurso público. Sin embargo, emite una sentencia declarativa donde le reconoce y le abre la puerta a la cantidad de beneficios que puedan acceder dependiendo de su régimen laboral. Sin embargo, no concede el acceso vía reposición porque no se cumplió con la regla base de haber accedido por un concurso público de méritos. Van a poder revisar diferentes pronunciamientos cuando puedan ubicar la jurisprudencia sistematizada y van a poder advertir de que aún en esos supuestos donde ha existido una locación de servicios, servicios por terceros, alguna relación civil que haya estado pretendidamente encubierta, la regla base siempre va a ser el acceso por concurso público de méritos. ¿Por qué es importante que nosotros podamos advertir estos supuestos? Porque muchas veces cuando hablamos de la categoría de reposición, solemos confundir aquella figura con la figura de reincorporación. Hemos hablado de un primer supuesto que trae a colación el hecho de advertir toda la defensa que nosotros podamos realizar en la contestación de la demanda. Y esto parte porque nosotros también logremos entender cuándo estamos frente a una reposición y cuándo frente a una reincorporación. Si hacemos un pequeño examen de la ley 29497, vamos a advertir que este dispositivo legal en ningún momento habla de una reincorporación como pretensión, sino por el contrario habla de una reposición como pretensión única. Entonces, en un proceso judicial, muchos de ustedes habrán podido notar que las demandas versan sobre desnaturalización de contrato y subsecuente reposición, o simplemente reposición, o en algunos casos, en algunos procesos contenciosos administrativos, como reincorporación a. Pues bien, si nosotros hemos advertido que nuestra contestación debe tener todo tipo de argumento que nos permita a futuro poder tener un litigio exitoso o una defensa eficiente, ¿de dónde debemos partir? De entender cuándo estamos frente a una reposición y cuándo se produce una reincorporación. De repente ustedes dirán, eso está claro, parecen conceptos sinónimos, parecerían los dos que tratan el mismo tema. Sin embargo, esto no es así. La reposición viene a consecuencia de haberse infraccionado algún dispositivo legal o una disposición constitucional, mientras que la reincorporación es simplemente aquel supuesto por el cual el trabajador vuelve a acceder al empleo, pero por haber estado incurso en algún supuesto de licencia por salud, licencia por maternidad o quizás alguna licencia sin goce de haber, alguna licencia con goce de haber. Los supuestos que genera cuestionar una reposición son distintos a lo que debe entenderse como una reincorporación. Entonces, este argumento va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando yo postule una contestación a la demanda en la cual me soliciten una reincorporación al centro de labores, puedo esbozar como primer argumento de defensa alguna excepción de oscuridad o de ambigüedad en el modo de proponer la demanda. ¿Por qué? Entendemos nosotros que siempre las partes han logrado un poco quizás valiéndose de la plenipotenciaria autoridad que tienen los órganos jurisdiccionales de considerar reincorporaciones y ordenar reincorporaciones y tramitar procesos en los cuales se solicitan reincorporaciones. Pero ¿cuál es nuestra tarea como defensa jurídica del Estado? Ir educando a los abogados de la parte contraria, educarnos a nosotros mismos y comenzar a ordenar la figura jurídica que realmente está prevista en la legislación. ¿Esto por qué es importante?
Es importante diferenciar entre reposición y reincorporación, porque incluso el propio término de reposición está vinculado propiamente con pretensión. Pretensión que es distinta de la causa petendi. Pretensión que es lo que regula la norma procesal en el caso de la ley 29497. Pretensión que está prevista, propiamente contenida en algún supuesto que establece el texto único ordenado de la ley 27584. E incluso pretensión que puede estar vinculada a alguno de los supuestos del proceso de amparo. Es importante que nosotros empecemos a tomar en orden cuáles son las pretensiones demandadas. Si nosotros advertimos un supuesto de reincorporación que no es una pretensión, nos habilita como parte a poder postular una excepción. Un primer argumento de defensa que muchas veces pasamos por alto y que dejamos avanzar en el camino. Así como tenemos reposiciones en alguno de estos regímenes laborales que hemos comentado, estas reposiciones muchas veces traen un sinnúmero de procesos, vía constitucional, vía procesos de nulidad, vía reposiciones administrativas e incluso las reposiciones a consecuencias de despidos, fundados o no en causales establecidas en la ley. Pero frente a todo esto, ¿qué sucede? De que muchas veces nosotros como defensa jurídica del Estado hemos desatendido que tanto en el ámbito constitucional, en el ámbito procesal laboral y en el ámbito contencioso administrativo y propiamente argumento administrativo, si es que habría de por medio algún reclamo formulado ante alguna entidad directamente, es de que nosotros, nuestra premisa, como bien mencionamos al inicio de esta exposición, es partir por el acceso al empleo a través de un concurso público. Si yo parto desde mi ámbito administrativo y les digo a cada uno de los servidores que viene a cuestionar su vínculo laboral de que el acceso tuvo que darse a través de un concurso público de méritos y este no fue el caso, va a abrirme a mí la puerta de poder seguir ese argumento a futuro en un proceso judicial. Recordemos, por ejemplo, que en el caso del proceso contencioso administrativo, nuestra defensa se va a centrar propiamente a lo que hubo administrativamente. Solo incorporaría argumentos nuevos si es que estos se han dado en el decurso del proceso o con posterioridad al mismo. Entonces, de ahí la necesidad de que podamos trabajar de manera ordenada y organizada con nuestra entidad y que prime el deber de colaboración. Si nosotros ordenamos desde un primer momento el tema administrativo y advertimos de que puede existir vulneración de derechos que no la puedo yo reconocer en sede administrativa, que necesitan de un mandato judicial, puedo advertir también de que cualquier supuesto que haya generado aquel derecho que reclama algún servidor esté necesariamente vinculado al acceso a través de un concurso público de méritos. Lo mismo sucede en el caso del proceso de amparo. Hemos mencionado ya que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este entendido. Vamos a encontrar más de una sentencia, incluso vamos a advertir de que existe el expediente 569 del año 2003 que está referido a una acción de cumplimiento. Vamos un poco más allá, vamos a encontrar propiamente otra sentencia que es la 3132-2021 y pronunciamientos en los cuales el Tribunal Constitucional, avisorando lo que en algún tiempo ya ha venido de manera un poco aislada generando el Poder Judicial, es de que todo proceso en el cual se pretenda una reposición requiere de un acceso al servicio civil a través de un concurso público de méritos. Incluso cuando nosotros revisemos lo que establece el Tribunal Constitucional en estos supuestos, vamos a advertir de que en algunos casos el tribunal ha amparado las reposiciones, condicionada a que en algún momento la entidad pueda sacar a concurso público estas plazas y de que estas personas que han sido reincorporadas no puedan cuestionar con posterioridad su retorno, toda vez que esta reposición que se dio al empleo fue temporal, en tanto la plaza no haya salido a concurso. Si la plaza sale a concurso, se extingue
propiamente la relación laboral de manera válida y no habría lugar a postular una demanda por una reposición laboral. Esto es importante, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional ya nos da luces de lo que significa una eficiente defensa jurídica del Estado. Incluso en la jurisprudencia que podemos ir revisando del Tribunal Constitucional, vamos a encontrar propiamente información que se encuentra vinculada a vulneración a derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional nos dice, oye, si pretenden reposición, puede existir derechos fundamentales vulnerados y puede que estos derechos constitucionales efectivamente primen por tratarse de derechos laborales frente a cualquier otro supuesto y tienen especial protección. Sin embargo, dice el Tribunal Constitucional, debemos no solo partir por hacer el examen de lo que supone la vulneración a derechos laborales constitucionales, sino que tiene que haber compatibilidad entre lo que dispone la Constitución por acceso al servicio público y la protección que otorga este tipo de derechos. De ahí que muchas veces el Tribunal Constitucional, en alguna de estas sentencias que les acabo de comentar, establece propiamente de que existe la necesidad, y esto lo van a encontrar en la sentencia 3132, existe la necesidad de que se produzca un sinceramiento de las plazas y que esto sea realizado por la Oficina de Recursos Humanos. Ese es un argumento adicional que nosotros podemos traer para nuestra efectiva defensa. ¿Cómo voy a traer yo este argumento? Puedo traer mi CAP, puedo traer de repente mi PAP y puedo decirle al órgano jurisdiccional, señor, ¿cómo hago yo para incorporar a ese señor si en mi CAP figuran únicamente 10 obreros? El señor es el obrero número 300. Un argumento que muchas veces no tomamos en cuenta, quizás porque las entidades no nos facilitan el total de información, pero que de manera genérica puede ser tocado por nosotros para poder ir esbozando un litigio exitoso. Adicionalmente a ello, ¿qué tenemos? También tenemos de que el Tribunal Constitucional nos ha dicho no basta sincerar las plazas, sino además de que hagan propiamente uso de lo que dice el presidente Huatuco. ¿A qué se refiere con esto? A que podamos revisar las reglas contenidas en los fundamentos 19 al 22, en el cual exista la necesidad de ir impulsando procesos, sea a nivel administrativo, judicial, quizás alguno penal, en el cual nosotros vayamos ya a procesar a quienes generaron esta contratación indebida. ¿Qué sucede si antes de este proceso judicial, teniendo en claro la entidad que existe un sinnúmero de servidores que fueron contratados bajo locación de servicios cuando quizás sus labores eran de naturaleza permanente, no puede iniciarse acciones? Como entidad podría ir esbozando quiénes fueron los responsables de este tipo de contratación. Si logro un pronunciamiento avanzado en el cual yo genere un proceso en el que esté cuestionado este tipo de contratación, vale decir que podría en cierta manera ir dirigiendo al órgano jurisdiccional en el cual vaya a pretenderse una reposición y decirles, señores, nosotros tenemos aquí un supuesto en el cual existe un cuestionamiento, un acto jurídico que posiblemente sea nulo, un acto jurídico que de repente no ha estado propiamente o no ha gozado de todos los elementos previstos en la ley. Entonces, tenemos un argumento adicional en el cual nosotros podríamos decirle al juez, un momento, señor, tu facultad de administrar justicia y el acceso a tutela que tienen este tipo de trabajadores puede verse limitada. ¿Por qué? Porque el acto jurídico con el cual ha nacido deviene nulo. Y esto a consecuencia de una contratación irregular. Contratación irregular que está siendo investigada a través del presente proceso. ¿Qué hacemos con ellos? Sin necesidad de contar con mayor herramienta administrativa, esperando que las entidades puedan proveernos de todos los insumos, nosotros ya hemos generado un argumento por el cual podemos decirle al órgano jurisdiccional, un momento, antes de que tú ingreses a analizar este presupuesto de reposición por haberse producido una desnaturalización de contrato,
Tenemos de por medio que analizar y evaluar si es que este acto jurídico que ha generado una contratación por locación de servicios es válido o no. Entonces, vamos ganando herramientas que muchas veces por el día a día vamos dejando un poquito de lado. ¿Y esto por qué? Porque precisamente cuando nosotros advertimos la disparidad de procesos, tanto en la nueva ley procesal de trabajo, los que aún sostienen la 26636, la ley del proceso contencioso administrativo e incluso el nuevo Código Procesal Constitucional, en todos estos casos vamos a ver de que tenemos un argumento que siempre usamos, que es el argumento sobre el cual los órganos jurisdiccionales ya tienen pensada una respuesta. ¿Cuál es ese? El precedente Huatuco. Nos hemos enfocado tanto en el precedente Huatuco que tanto los órganos jurisdiccionales ya tienen parametrada una respuesta sobre lo que significa el precedente Huatuco. Pero ahí viene el otro contexto de nosotros como defensa jurídica del Estado. No solamente tenemos al precedente Huatuco como respuesta a todo lo que nosotros podamos desarrollar, sino que tenemos un argumento que dejamos de lado, que es la ley marco del empleo público. Recuerden que como ley marco es la que regula todo el sistema de acceso al empleo público. Y estas reglas principalmente van a estar contenidas en los artículos 5 al 9. Si nosotros empezamos a desarrollar nuestra teoría a partir del acceso por concurso público y conforme establece el artículo 5 de la ley marco, vamos a sacar al órgano jurisdiccional de aquel supuesto en el cual ya ellos tienen una respuesta predeterminada. Y nosotros vamos a introducir un argumento que nos permite obtener una defensa mucho más oportuna. Así las cosas, vale mencionar que el Tribunal Constitucional en diferentes pronunciamientos, como por ejemplo el caso que se presenta en esta diapositiva, nos va a decir, señores, todo absolutamente va a ser válido que yo ingrese a revisar supuestos en los que se ha visto vulnerado los derechos de trabajadores frente a incumplimientos a la normativa laboral. Si tú contrataste a ese señor bajo un contrato de locación de servicios, pero en realidad realizaba labores de un trabajador permanente, yo, Tribunal Constitucional, voy a revisar aquel incumplimiento y sobre ese incumplimiento me voy a pronunciar. Pero el Tribunal Constitucional nos da la salida a la vez y nos dice, el hecho que yo revise este incumplimiento no significa que me aparte del bloque que regula el acceso al empleo civil. Y si se logra divisar en la diapositiva, vamos a advertir que el mismo prevé de que no puede ordenarse la reposición a plazo indeterminado cuando se haya evidenciado que la persona no ingresó por un concurso público de méritos. Menos aún si no tenía una plaza presupuestada. Y peor aún si esta plaza no solo estaba presupuestada, sino a su vez era vacante. Ahora, ustedes me dirán, está bien, pero son casos aislados. De repente podrían parecer casos aislados, pero sucede que nosotros como defensa jurídica del Estado, en nuestro día a día y por la sobrecarga que muchas veces tenemos, dejamos de lado pequeños argumentos que resultan válidos. A veces nuestro principal dolor de cabeza viene constituido por, tengo la ejecución anticipada. ¿Qué hago con la ejecución anticipada de reposición? El órgano jurisdiccional me pide que en el plazo de 3, 5 días yo pueda reincorporar, pueda reponer a un trabajador. Cuando sucede esto, nos vemos en aquella disyuntiva. ¿Cómo le solicito a la entidad de que pueda reponer a este trabajador? Y cómo yo, procurador, como abogado de procuraduría, evito que me multen por no cumplir el mandato judicial. Si el artículo 4 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de que yo debo cumplir, sí y solamente sí, con lo que establezca una sentencia con calidad de cosa juzgada. Pues bien, recordemos que el proceso en general, sea contencioso administrativo, sea laboral,
al tener ya una sentencia consentida y ejecutoriada, cambia de estado y pasa a este proceso de ejecución. En un proceso de ejecución, yo podría en realidad oponerme o incluso podría postular ciertos argumentos que impidan la imposición de una sanción por parte del órgano jurisdiccional. Y no es propiamente porque se nos ocurra a nosotros, sino que ustedes recuerden que para el caso de poder en realidad reponer a un trabajador, existe un sinnúmero de reglas que los órganos jurisdiccionales pasan por alto y que incluso nosotros como defensa jurídica del Estado también pasamos por alto. Y esto porque oportunamente en nuestra contestación en la demanda como supuesto negado, no hemos invocado los alcances, por ejemplo, de la Directiva 005-2021 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es una directiva propiamente vinculada a la formulación, aprobación y registro del presupuesto analítico de personal en las entidades del sector público. ¿Por qué es importante esto? Ustedes dirán, bien, colega, pero esto es eminentemente tema del MEF. Y como tema del MEF, ¿yo qué puedo hacer? Eso el órgano jurisdiccional en algún momento me dirá a mí, señor, si el MEF establece este supuesto, yo no puedo ingresar aquí. ¿Por qué? Por un tema de provisión presupuestal. El tema de provisión presupuestal no puede estar por encima de la gama de derechos que reconoce la Constitución. Y en cierta manera podrían tener razón y podrían dejar de lado este argumento. Sin embargo, la directiva que les menciono establece reglas para los supuestos de poder reponer a trabajadores en el sector público. Reglas que se encuentran constituidas en el artículo 13 de esta directiva y en la cual ya me establece propiamente cambios al aplicativo de personal, incluir estas plazas dentro del aplicativo, lograr en su oportunidad que esta sentencia esté inscrita dentro de lo que supone el registro de la IRPS, contar con un informe del procurador público, propiamente contar con las copias de las resoluciones o actos administrativos emitidos por la entidad que acrediten el cumplimiento de la sentencia, los documentos que acrediten el origen de la entrega de ingresos de personal, incluso otros supuestos que están vinculados necesariamente al acceso por concurso público. Pero, sin embargo, este argumento que está contenido en esta directiva no es de aplicación por los órganos jurisdiccionales y tampoco es de aplicación por parte de nosotros como defensa jurídica del Estado. Entonces, estos pequeños detalles son los que nos van a llevar muchas veces a poder perder un caso o ser sujetos de multas por parte de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, como hemos pretendido un poco desarrollar en esta presente capacitación, ¿qué buscamos nosotros como órgano de defensa jurídica? Desde el punto de vista de ustedes como defensa jurídica del Estado es poder condensar todas estas reglas, poder comenzar a abrir un poco más el marco que nosotros ya tenemos como operadores del sistema y no aventurarnos en realidad a postular una defensa distinta, sino en realidad hacer uso de esos mecanismos que ya nos ha dado la ley marco del empleo público, hacer uso de estos mecanismos que nos ha dado el Tribunal Constitucional y cómo ha ido abriendo la gama para poder proteger o no a quienes hayan estado contratados bajo locación de servicios. E incluso cómo nosotros podemos ir abriendo esta gama al poder cuestionar la ejecución de un proceso invocando la Directiva 005. Entonces, eso desde el punto de vista de nosotros como defensa jurídica del Estado. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr de que los órganos jurisdiccionales empiecen a cambiar de mentalidad y entiendan de que la protección de derechos laborales no puede estar por encima de otro precepto constitucional que está vinculado al acceso a través de un servicio meritocrático, vinculado a un concurso público de méritos que tenga como consecuencia una plaza presupuestada y que la misma se encuentre vacante. Estas reglas, compañeros, propiamente son importantes traerlas a colación cuando nosotros vayamos a desarrollar nuestra defensa jurídica
Y es por eso que nosotros, como Procuraduría General del Estado, como ente rector del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, a través de sus diferentes órganos de línea, buscamos compartir con ustedes. Como bien mencionamos, este tipo de capacitaciones es para compartir y refrescar las experiencias que tenemos nosotros como operadores del sistema, tanto ustedes como procuradores públicos, así como nosotros como órganos de línea. De ahí la necesidad de que muchos de ustedes puedan compartir con nosotros todo tipo de información que les sea requerida a través de los diferentes órganos de línea. Esto va a permitir que nosotros podamos coadyuvarles a ustedes en nuestro rol rector para poder desarrollar y elaborar mejores estrategias de defensa sin que esto suponga interferir en su autonomía y actuación funcional. Finalmente, recuerden siempre que nosotros como Procuraduría General del Estado dependemos de lo que ustedes como Procuradurías Públicas puedan dotarnos a cada uno de nosotros y que el pilar de todo este sistema se encuentra constituido por ustedes, procuradores públicos. Las procuradurías públicas son lo que sostiene en realidad este sistema. Si nosotros empezamos a dinamizar nuestra labor como defensa jurídica del Estado, vamos a poder obtener beneficios que aseguren y cautelen la real defensa jurídica del Estado. Que esto no significa en algún momento interponer recursos dilatorios, sino que por el contrario, empecemos a ganar ese respeto que nosotros tenemos como operadores de este sistema. Tenemos una labor importante y en realidad mucho de lo que nosotros podamos hacer es lo que ustedes han aprendido en su experiencia y lo que nosotros como Procuraduría General del Estado podemos compartir con ustedes. Creo que eso sería todo en cuanto a participación el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángelo Avelino. Ha llegado el momento, de acuerdo con lo establecido, de leerle algunas preguntas de nuestro público, estimado doctor. ¿Sí? Voy a comenzar con la primera. La primera dice: dado que se utilizan ciertos criterios para establecer la cuantía y las indemnizaciones por despido arbitrario, ¿cómo puede el Estado promover la transparencia y la equidad en la aplicación de estos criterios y garantizar que las estrategias de defensa en casos de reposición laboral sean justas para todas las partes involucradas? A ver, pregunta un poquito abierta que abre campos no solo a reposición, sino incluso a temas de indemnización por daños y perjuicios. Recordemos lo que habíamos comentado al principio. Mucho va a depender de lo que nosotros podamos hacer en nuestra contestación a la demanda. Vamos a ponernos en el supuesto de que se ha dado una reposición a consecuencia de un despido incausado. Que, por cierto, despido incausado. Vamos a la matriz del proceso que reconoce en algún momento la reposición por despido incausado. La sentencia es clara. La sentencia reconoce todo ese supuesto para aquellos trabajadores del sector privado. En ningún momento dice de que esto deba ser aplicable al sector público. Cuando tengan oportunidad pueden leer la sentencia y van a advertir de que no sería aplicable el despido incausado para el sector público. Pero pequeño detalle que dejamos ahí en el tintero y que puede ser objeto de repente de otra capacitación. ¿Qué sucede? No contamos con un baremo y difícilmente podríamos contar con un baremo para poder cuantificar los daños y poder decir en qué momento tenemos un concepto por lucro cesante, en qué momento tenemos un concepto por daño moral, quizás algún daño emergente. Pero eso no quita de que nosotros, desde el punto de vista de la defensa jurídica del Estado, podamos empezar a cuestionar lucro cesante, criterios diversos. Que el juez invoque el 1332 para los efectos de justificar el monto que él quiera otorgar, vuelve a la teoría inicial que teníamos en esta exposición. Que mi petitorio sea congruente con la causa petendi, que lo que yo pretendo, que lo que yo voy a traer como pretensión, sea congruente con lo que yo pueda traer como expresión de esta pretensión. Eso quiere decir que voy a cuestionarle al juez que no sea
omnipotente, que no sea el todopoderoso y decirle tus límites de fijar una valoración equitativa no significa que tú puedas tomar remuneraciones o la última remuneración a consecuencia del despido, o que tú puedas tomar la remuneración mínima vital, o que puedas cuestionarlo a través de ingresos que haya percibido esta persona durante el tiempo que estuvo desvinculada, o que incluso de repente pueda postular como teoría el costo de vida. Si el costo de vida incrementó, esto no quiere decir entonces que yo voy a otorgarle un monto de la última remuneración, sino por el contrario, que pueda utilizar el costo de vida como supuesto de ajuste para otorgar algún derecho en lucro cesante. Similar circunstancia podría acontecer en el daño moral. Podría cuestionar el daño moral como criterio de cuantificación, estableciendo que no se afectó a la persona al haber obtenido empleo o haber laborado en otro sector. Entonces, no contamos con un baremo, pero sí contamos con una amplia gama de criterios establecidas por la Corte Suprema que nos va a permitir a nosotros cuestionar los temas de cuantificación en los procesos de reposición. Excelente, doctor. Acá hay un caso que presenta una participante, la doctora Violeta Chávez, dice, un trabajador que viene laborando por una municipalidad por más de 12 años, pero no ingresó por concurso público, ha sido despedido por la actual alcaldesa. ¿Cuál podría ser la respuesta ante ese caso, doctor? A ver, 12 años. Volvemos a lo mismo. Si estaríamos hablando del decreto legislativo 276, está bajo el amparo de la ley 24041 y bajo el amparo de la 24041, lo primero que se viene a la cabeza, si vamos al entorno del juez, es decir, está bien, 24041 prestó un año completo de servicios, por ende tiene protección y no puede ser despedido. Genial. Eso nos puede decir la 24041, pero hay un aspecto de la 24041 que no tenemos en cuenta. ¿Cuál es? Señor, no solo necesito que hayas prestado un año completo de servicios, sino que tu labor sea permanente. ¿Podría yo acreditar esa naturaleza de permanente? De repente hablamos, si es 276, un trabajador administrativo. Y si es trabajador administrativo, ¿qué labor desempeñaba? ¿Estaba dentro del CAP? Si no estaba dentro del CAP, me permite llevar al proceso contencioso administrativo y decirle, señor, en este tipo de proceso, ¿qué vamos a cuestionar? ¿Qué buscamos? La ineficacia de algún acto quizás, algún cese, alguna nulidad, pero si yo logro acreditar de que no existía en ese momento una plaza presupuestada y vacante, quiere decir que voy a poder cuestionar los efectos de una posible reposición. Y con ello podría yo obtener un pronunciamiento distinto al que estamos acostumbrados por los órganos jurisdiccionales. De que pueda ser despedido o no, es una atribución con la que cuenta propiamente la entidad. La entidad dentro de la autonomía, por ejemplo, que les otorga a las municipalidades, si no me falla en este momento la memoria, el artículo 27 o 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de lo que es personal y presupuesto, podrían hacerlo. Ahora, que en sede judicial yo pueda ganar el caso, se le pueda reconocer derechos, pero no pueda reponer a este trabajador, ya es tarea como defensa jurídica del Estado. ¿Puedo hacerlo? Lo puedo hacer. El Tribunal Constitucional en supuestos de contratación irregular vía locación de servicios ha reconocido derechos inherentes al régimen que le correspondía, pero no derecho de reincorporación, de reposición. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el precepto de haber ingresado por concurso público de méritos. Entonces, de que puedan o no puedan despedirlo es una atribución de la entidad, pero desde el punto de vista de nosotros como defensa jurídica del Estado podemos cuestionar ello a través de una diversidad de herramientas, aún independientemente del tiempo por el cual esta persona haya sido contratada. Incluso los 12 años no necesariamente podría ser un justificativo para que este señor pueda ocupar una plaza de naturaleza indeterminada. Se me ocurre en ese momento que podría traer a colación diferentes leyes de presupuesto y establecer las limitaciones de personal. Entonces podría yo decir de que, señor, si bien le podría asistir en el supuesto negado que le asista los beneficios del régimen laboral de la actividad privada,
el señor no podría tener un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada. ¿Por qué? Porque diferentes leyes de presupuesto han restringido que yo pueda convocar estas plazas a concurso. Y si tú, órgano jurisdiccional, quieres reconocerle el contenido de un carácter indeterminado, que el mismo esté sujeto a que cuando me habiliten a mí la opción de sacar esta plaza a concurso, el señor pueda ser desvinculado. ¿A quién trasladamos esa responsabilidad? Trasladamos directamente al órgano jurisdiccional y ya será el juez quien, en el marco de todo lo que nosotros hayamos podido exponer en un proceso judicial, determine si debemos o no en algún momento desvincular a este trabajador. Doctor Angelo, muy bien. Bueno, debido a la estrechez del tiempo, voy a proceder a leer la tercera y última pregunta para usted, doctor. Dentro de los gobiernos regionales no existen plazas bajo el régimen del decreto legislativo 728 y los jueces reponen en este decreto legislativo. ¿Cómo cumplimos la sentencia? ¿En qué plaza lo reponemos? ¿Es ejecutable esta sentencia, doctor? ¿Qué nos puede decir al Ya, respecto? ese es un tema principalmente que sucede con el tema de los obreros de los gobiernos regionales. Hasta hace algún tiempo, la modificatoria a la Ley Orgánica de Gobiernos regionales preveía como único régimen el Decreto Legislativo 276. Sin embargo, se abrió la puerta a que los obreros de los gobiernos regionales también sean considerados en el régimen del Decreto Legislativo 728. No sé si alguno de ustedes recuerda, pero lo mismo sucedió en algún momento con el tránsito de la compensación por tiempo de servicios, cuando los obreros municipales se encontraban incursos en el régimen laboral público, que es lo que decía el artículo 52 allá antes de la modificatoria del año 2005. ¿Cómo se calculaba la CTS? De acuerdo a las reglas del Decreto Legislativo 276. Cuando fueron trasladados al régimen laboral privado, ¿qué se requería? Se requería el acuerdo de modificación de régimen laboral y se trasladaba de 276 a 728. Es cierto que los gobiernos regionales no cuentan con estas plazas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿La sentencia es inejecutable? Desde un punto de vista muy personal, no, no es inejecutable, se puede ejecutar. ¿Qué necesito yo? Volvemos a la prognosis de todo el caso. Otra vez, mi contestación de la demanda debe contener los argumentos que me permitan trasladar al juez la obligación de reponer o no a este trabajador. ¿Bajo qué contexto? Señor juez, es tan simple como esto. Mi CAP, no prevé en estos supuestos de plazas en el régimen laboral 728. Como no lo prevé, señor juez, tengo la directiva 05-2021, la cual establece una serie de mecanismos y que sea el órgano jurisdiccional quien ordene la modificación de todos estos supuestos que establece la directiva. ¿Para qué? Para poder en ese momento lograr una incorporación de esta persona que no tiene una plaza a un determinado régimen laboral. ¿Qué va a suceder con esto? Obviamente el juez no se va a querer comer este problema. ¿Hacia dónde va a apuntar el órgano jurisdiccional? Sin salirse de la pretensión, va a poder ubicar como respuesta a lo que sostiene el presente Huatuco. ¿Qué es esto? De que no sea propiamente la tutela de reponer al trabajador, sino por el contrario, puede devenir en una tutela indemnizatoria. Entonces, está en nosotros ubicar cuál es el mejor mecanismo para lograr cuestionar los efectos de una sentencia vinculada a un tema de régimen laboral o vinculado propiamente a un tema de acceso al servicio público. Muchísimas Jesús, gracias, doctor. si me Disculpe. permites un segundito, algo muy rápido. No, Hay una pregunta en particular que habla propiamente de aquellos obreros y supuestos de desnaturalización de órdenes de servicio. Y tan simple como esto. Revisemos las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho efectivamente, puede haberse vulnerado todo tipo de derecho. Todo. Puede existir
todo tipo de contravención a la norma y te voy a reconocer todo lo que tu régimen dice. Sin embargo, eso no quita de que se haya tenido en cuenta lo que establece la ley marco del empleo público. No va a ser óbice haber contratado a alguien bajo locación de servicios para que el mismo no deba acceder a una plaza si no lo ha hecho por concurso público, menos aún si esta no está presupuestada. Entonces, este tema no es nuevo, podemos cuestionarlo, pero queda en nosotros ponerlo a consideración de los órganos jurisdiccionales para que así pueda propiamente ya ellos tomar en cuenta nuestra postura como defensa jurídica del Estado y el marco normativo en su real contexto. No solamente reglas aisladas, sino el marco en su contexto. Gracias. A usted, doctor Ángelo, muchísimas gracias nuevamente por su exposición